Bendiciones, Dios le bendiga. Nada, me perdonan por la voz, ¿verdad? He estado yendo al médico, ¿verdad? Para poder recuperarme, ¿no? Tomando antibióticos, pastillas y una serie de tratamientos, ¿verdad? Pues como sabemos, pues he tenido problemas con mis pulmones y con el sistema respiratorio, obviamente. Pero para la gloria de Dios me siento bien, ¿verdad? Alabado sea su nombre, como Él dice. Él cargó con nuestra enfermedad, yo le creo. Y yo estoy sano en el nombre de Jesús, independientemente de cómo esté. Yo creo que estoy sano en el nombre de Jesús, ¿verdad? Quiero compartir una pequeña palabra, ¿verdad? Y que sea para la gloria de Dios y para la edificación de otras almas, ¿verdad? Quiero leer Primera de Juan, capítulo 3, hasta el 12, ¿verdad? Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce, porque no lo conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y todo esto, aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le he visto ni le he conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Verdad? En este capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Nos habla sobre aquellos que hemos nacido, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se supone que no practiquemos el pecado, porque como dice la palabra, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Por eso mismo, por eso dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce, porque no le conoció a Él. El enemigo tiene el mundo tan cegado en su pecado, ¿verdad? Que corrompe la ley de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pues la ley era los 10 mandamientos. Para nosotros, la ley, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es el cumplimiento para nosotros los cristianos, los que nos mantienen en su obediencia. Por eso es que en el libro de Juan dice que todo aquel que guarde sus mandamientos
es llamado discípulo y seguidores de Él. Porque nosotros no podemos ser hijos de Dios y a la misma vez practicar el pecado. Por eso en la palabra dice, habrá una fuente que dé dos aguas, una dulce y otra salada. Porque no se puede. Por eso en la palabra dice, no le puede servir a dos dioses, porque a uno contentará y el otro aborrecerá. ¿De quién se refiere? Dios y el diablo. Está en nosotros, en quien nosotros queremos servir y agradarle. Yo escogí servirle y agradarle al Señor, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, yo viví en una vida en pecado, en muerte, porque aunque la gente que tiene vida, pero que está en pecado, son vivos, pero muertos, porque están muertos en sus pecados. Están vivos, no es que están muertos, pero espiritualmente el que vive y está en pecado está muerto. Por eso dice que nosotros que somos hijos de Dios, vivimos eternamente. Tenemos vida y vida en abundancia. ¿Pero por qué? Porque hemos reconocido, ¿verdad?, nuestros pecados, se los hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo y hemos confesado que nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador. Aleluya, ¿verdad? Entonces dice, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no podemos hurtar, no podemos estar con mentiras. A mí me han llegado, ¿verdad? Y conozco gente que son cristianos y van a solicitar servicios gubernamentales con mentiras. Y es una pena, ¿verdad?, que hagamos esto, porque no hay nada más bonito que estar con la verdad, pero pues cada uno tendrá que darle cuenta a Dios, ¿verdad?, por nuestro acto. Yo tengo que darle cuenta a Dios por los míos y ustedes por los suyos, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso el Satanás, el ángel de luz, fue desechado desde el cielo, porque era la mano derecha de Dios, pero al entrar la avaricia, la vanagloria, que es el orgullo, la vanidad, Dios lo tuvo que desechar. Por eso dice que pecó desde el principio, aun cuando fue desechado desde el reino de los cielos. Vino como una serpiente. ¿Cómo fue a donde Eva? Con mentira. Por eso el cristiano no podemos mentir, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo vino a hurtar, a destruir, a engañar, ¿verdad? Aún hasta los escogidos de Dios, dice la palabra. Y nosotros no podemos permitirle esto. Nosotros tenemos que ir ante el Señor, ¿verdad? Y si tenemos una debilidad, pues entregársela en las manos de Dios y decirle, Señor, toma el control, Dios mío, de estos actos, de estos pensamientos, Dios mío, de estos hechos. Ayúdame a ser semejante a como fue tu Hijo amado, ¿verdad? Y confiando y poniendo de parte de nosotros también, como dice la palabra, meditar en la palabra de día y de noche, y haciendo hacedores y no solamente siendo oidores, porque de qué nos vale que nosotros leamos la Biblia, vayamos a los cultos y solamente vamos a hacer, tú sabes, oidores, escuchar, ¿verdad? Y no la ponemos en práctica. Lamentablemente, pues esto no funciona así, ¿verdad? Tenemos que poner en práctica lo que Dios demanda de nosotros a través de su bendita y poderosa palabra. ¿Para qué? Para que Él nos pueda hallar sin mancha y sin arruga y entrar en su justicia divina, para que el Padre Celestial pueda hallar gracia en nosotros, haciendo la voluntad que el Padre quiere que nosotros hagamos. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, lo que acabo de explicar, ¿verdad? ¿Cuánta gente? Yo puedo entender que estos principiantes, ¿verdad?, que
que vienen a los caminos del Señor, ¿verdad? Los primeros 6 meses, quizás el año, yo puedo entender que pues por estas malas costumbres que arrastramos en un pasado, ¿verdad? Porque el enemigo nos ata, ¿verdad? A ciertas ataduras, pero gloria a Dios que cuando venimos al Señor, todos esos yugos y todas esas cadenas se rompen. Pero yo puedo entender, ¿verdad? Estos principiantes, estos que están todavía en leche, como dice la palabra, porque no se les puede dar vianda, porque todavía no están preparados espiritualmente. Pues ciertos hábitos, pero una persona que lleve 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, con estas mismas costumbres de su pasado, pues mire, usted tiene un problema de verdad. Realmente usted tiene un problema, pero bien serio. Usted necesita arrepentirse y nacer de nuevo en el Espíritu, porque nosotros, como lo he dicho anteriormente en los mensajes míos, no podemos vivir en una vida espiritual haciendo lo que nosotros nos dé la gana, porque para eso Dios nos llama que nosotros vivamos una vida en santidad, que santidad, lo he dicho anteriormente, es nada más que vivir separado para Jesús. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí es donde entra la diferencia de quién es realmente un discípulo del Señor y quién es un hijo del diablo. La palabra dice que todo aquel que hemos nacido en el pecado somos hijos del diablo, hasta nosotros confesemos, como dice el libro de Romanos, capítulo 10, del versículo 10 al 13, que lo digo siempre en mis videos, ¿verdad? Y no me cansaré porque es lo que Dios demanda, donde todo confesemos a nuestro Señor Jesucristo, lo creamos y lo confesamos con nuestros labios, ese será salvo. Cuando tú haces ese paso, ahí tú dejas de ser hijo del diablo y te conviertes heredero de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús, ¿verdad? Entonces ahí el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces ahí es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque también hay, ¿verdad?, ciertas personas, ciertos cristianos, lamentablemente, que llevan 20, 30, 40 años, aún pastores, líderes, ¿verdad? Y no es que tenga en contra algo de los líderes, de los pastores de la iglesia, es que lo digo de una forma como de corregir, ¿verdad? De enseñar, ¿verdad? Como Pablo lo hacía con las 7 iglesias. No estoy diciendo que yo soy perfecto. Yo tengo mis imperfecciones, claro que sí. Yo no soy perfecto, yo no soy un robot. Yo no estoy programado para hacer esto, para no hacer lo otro. Pero busco dentro de mi caminar como peregrino y extranjero, busco mi perfección a través de la palabra, ¿entiendes? Y entonces nosotros tenemos que doblegar la carne en el Espíritu, gloria a Dios, ¿verdad? La carne tiene que obedecer lo que el Espíritu dice, pero lamentablemente hay personas que llevan tiempo. Entonces, lo digo porque en un tiempo pasado yo lo viví, por cualquier bobería nos enchismamos y nos vamos de la iglesia, ¿verdad? Y entonces no queremos saber de la iglesia. Entonces hablamos mal de los pastores y hablamos mal de todo el mundo, cuando el problema éramos nosotros, que dentro de nuestra inmadurez y nuestra ignorancia espiritual actuamos como actuamos, ¿verdad? Y eso no puede suceder cuando usted es un cristiano que lleva tiempo. Como al inverso, como hay líderes, pastores que usan, ¿verdad?, el abuso de confianza de los feligreses cuando le contamos y vamos a donde ellos, que también usa el púlpito para poner en vergüenza también a los feligreses, o simplemente se enchisman como los nenes chiquitos, no nos hablan más, no nos buscan más, tú sabes. Pero gloria a Dios, porque son procesos que a mí me ha enseñado en la madurez espiritual y en este caminar, porque he pasado por mucho, por mis errores, no culpa de nadie, no estoy echando culpa a nadie, por mis errores, pero le doy gloria a Dios por todo este proceso que no era del hombre, no era de los pastores, no era de mis padres, era mío,
y Dios. Y Dios ha permitido ciertas cosas para que yo pudiera ver y yo pudiera crecer y estar donde estoy ahora, gloria a Dios, ¿verdad? Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, pero Él trabaja por senderos misteriosos y por individual con cada persona. Pero da pena, ¿verdad? Que poniéndonos títulos y llamándonos pastores, tengamos esa riña o esa coraza, ¿verdad? Y actúen, como hay hermanos también y feligreses que por bobería actúen como actúen. Hay hermanos que no se hablan con hermanos, que no se soportan. ¿Cómo tú te puedes llamar hermano? ¿Cómo tú puedes decir que está en el cuerpo de Cristo cuando todavía tú estás en la carne? Porque esas actitudes y ese tipo de acción, todavía tú estás en la carne. Tú sabes, pero es que yo soy así, Dios brega conmigo. No, cuando tú dices yo soy así, tú le estás diciendo al Señor, yo no quiero cambiar. Por eso dije al principio que cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor, tenemos que depositarnos al 100% en la disciplina del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que bregue con nosotros. La mayoría de nosotros no nos gusta la disciplina, pues, ni el proceso, porque es doloroso. Y lamentablemente muchos ahí se rajan, ¿verdad? No completan. Por eso dice que la salvación será para aquellos que perseveren hasta el final, porque esto no es para cobardes, esto es para valientes, esto es para los guapos, ¿ves? Esto es para los guapos. Si en tu vida pasada tú eras de estos tipos que eran bocones y siempre estaban peleando y que así, pues miren, los caminos del Señor, ¿verdad? Con paciencia, benignidad y con amor, pero lo mismo. Tenemos que ser guapos, ¿verdad? Pero manso como la paloma, ¿verdad? Astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. Tú sabes, tenemos que ser inteligentes, porque, mi hermano, de verdad este camino no es fácil. Y el diablo, mira, cuando pierde una alma que tú vienes a los caminos de Cristo, el diablo, tacho, te va a hacer la vida imposible. Porque el diablo lo que le gusta es la mentira. Y cuando tú estabas en el mundo, te dabas tu copita de ron, de cerveza, te metías tu tabaco de marihuana, o te metías la Blancanieves, el perico, el crack, el Agent Doe, el ácido, cigarrillo. Pero el diablo no te dice que si tú mueres vas a pasar la vida eternamente con él en el infierno, porque el infierno no se hizo ni para ti ni para mí, se hizo para el diablo y sus legiones. Pero como dentro de la desobediencia, el hombre entró en su pecado por su desobediencia, que dice la Biblia, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas los que viven en Cristo es vida y vida en abundancia, porque tú sabes, Dios es justo, tú sabes, y nosotros no podemos, los cristianos, los hijos de Dios, los que profesamos el Hijo de Dios, no podemos caer en ese jueguito de la trampa del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, ¿verdad? Solamente los dejo con esto, ¿verdad? Espero que sea un momento de reflexión, ¿verdad? Y poder tener un autoanálisis y decir, Dios mío, ¿verdad? Si no me llevo con este hermano, vamos a romper con este estereotipo. Déjame empezar a saludarlo, déjame empezar a hacer lo que el enemigo quiere que yo no haga, es lo que yo voy a empezar a hacer en el nombre de Jesús. Y usted va a ver un cambio en su vida. Dios me los bendiga. Linda tarde. Shalom.